Los bendiga, buen día, ¿cómo están? Qué lindo tiempo de información para que no nos olvidemos. Amén. El hermano decía, la verdad que tenía que traer una palabra, algo, un devocional, algo, y no sabía qué, ¿no? Porque eso nos pasa porque a veces queremos traer lo mejor, por supuesto. Y a veces nos olvidamos de que lo mejor nuestro no es lo mejor de Dios, ¿no? Y por eso a veces nos pasa esas luchas, ¿no? Me pasa a mí el tema de decir, bueno, tengo que llevar una predicación, ¿qué voy a hablar? Y uno dice, bueno, pastor, tiene toda la Biblia, pero ¿qué? ¿Qué es lo que el Señor quiere, no? Y lo estaba escuchando al hermano atentamente y hablaba de algo que está relacionado con el mensaje de hoy, que es de no olvidarnos, ¿eh? Y hay que tener confianza de que el que tiene el control de esto es el Señor. Amén. A veces nosotros queremos que esté todo controlado, ¿no? Queremos que nada se nos escape. Y a veces nos estructuramos tanto que quedamos duro, estructurado, y en nuestra estructura no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer. Y eso, bueno, eso pasa cuando uno comienza a predicar, a hablar y en la vida diaria, ¿no? Así que hoy quería comentar con ustedes, hablar, y nos pasa a veces que los que empezamos a predicar decimos, ¿qué título vamos a poner, no? ¿Qué título vamos a darle a la prédica, no? Y no pasa por el título, sino el título es una introducción a lo que vamos a hablar, ¿no? Y yo decía, bueno, el título va a ser mucha información, pero poca acción. Mucha información, pero poca acción. Después pensaba y decía, bueno, esto como sería mucha teoría y poca práctica. Van agarrando el hilo del tema. Y después pensé otra más, que es más profunda, y dice, mucha vida de creyente, pero poca vida cristiana. Esa no me gustó. Esa me sentí como que una cosa es decir, bueno, mucha teoría y poca práctica, sí, es verdad, a veces somos muy teóricos y gracias Juan, y hay cosas que, bueno, las hacemos hoy, las hacemos mañana. Pero cuando me salió eso, que yo creo que nos sale del Señor, ¿no? Mucha vida de creyente, pero poca vida cristiana, ¿no? Y a veces uno dice, ¿vos sos creyente? Sí, soy creyente. Realmente todas las religiones tienen creyentes, porque creen. El tema es quién le cree al cristianismo, o sea, quién es el que lleva la vida cristiana, ¿no? Y ahí tenemos que diferenciar, ¿qué somos, creyentes o somos cristianos, ¿no? Uno, estamos acostumbrados a decir, sí, somos evangélicos, somos creyentes, y uno dice, mirá, se te nota porque se te ve espiritual, porque a lo mejor nos ve una forma de vestir, porque tenemos una Biblia. Y la verdad que este tiempo estamos viviendo un tiempo de mucha información constante. ¿Vio que cada vez tenemos más cosas en la cabeza y nos olvidamos de hacer lo más importante? A veces uno está en la casa y se va para el fondo a buscar algo, llegó allá y dice, ¿a qué vine? Y sabe que yo cuando me di cuenta de eso, empecé a ponerme incómodo porque digo, porque esto le pasa a la gente grande. Y yo digo, chao. Pero después, claro, después me di cuenta de que a los jóvenes están peor. Perdón, los jóvenes, ¿no? Porque se olvidan de todo. Yo tengo hijos jóvenes y también acá hay muchos hijos espirituales jóvenes que a veces me dicen, gracias pastor por hacerme acordar, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿pero por qué pasa eso? Porque tenemos mucha información y cuando tenemos que ir a hacer algo nos olvidamos de lo que teníamos que hacer. Y es un poco lo que nos olvidamos, un poco lo que decía Héctor, ¿no? Llevando a su palabra, ¿no? La palabra del Señor, ¿no? Y yo pensaba en la vida cristiana
cuando comenzó la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, Jesús era el que traía el mensaje, y en ese mensaje que Jesús traía, les informaba, ¿no? Les hablaba. ¿Y ellos qué hacían? Prestaban atención, porque cuando llegó el momento donde Jesús ya no estaba con los discípulos, se empezaron a preocupar. Y yo me imagino que cuando lo vieron que Jesús comenzó a elevarse y se fue, se habrán mirado entre ellos y ahora dice, ¿y ahora quién nos habla? ¿Quién nos hace recordar las cosas? ¿Quién nos enseña? Entonces comenzaron a reunirse todos los días, así comenzó la iglesia primitiva, se reunían todos los discípulos, y yo me imagino que el primer día de reunión, ¿no?, donde todos esperaban al líder, ¿no?, el líder no estaba. Y estaban todos los discípulos ahí y mirándose uno al otro, dice, ¿y ahora qué hacemos? Y yo creo que alguien, uno de los que había ahí, habrá dicho, ¿se acuerda de la parábola que Jesús enseñó en cuanto a este tema? Sí, es verdad, ¿te acordás que no dijo? Y ahí comenzó la iglesia, a recordar lo que Jesús le había enseñado. Y yo creo que entre ellos se edificaban así. Ellos comenzaron a recordar toda la importancia de la palabra de Dios, lo que Jesús les enseñaba, y uno aportaba una cosa y el otro aportaba, y ahí comenzaba la iglesia, ¿no? La iglesia comenzó a través de las enseñanzas, a través de la comunión, comían, compartían algo juntos y también oraban. Eso en Hechos 2:42, ahí tiene la clave de la iglesia, como debe ser. Y yo digo, ¿y hoy que tenemos tanta información, hoy hay personas que la iglesia, hablando de, sabemos que esto es el templo, ¿no? Nosotros somos la iglesia. Hay personas que consideran que no es importante congregarse en un templo. ¿Por qué? Porque lo que ellos necesitan, dice que están en su casa. Entonces, ¿qué hacen? Prenden la televisión a través de una pantalla, tienen toda la información que necesitan. Encontramos respuestas a cualquier pregunta a través de internet. Usted lo que necesite saber, usted ahí pregunta y ahí va a encontrar todo lo que usted necesita. Se escuchan prédicas. Una vez visitamos unos hermanos, hace unos cuantos años atrás, que habían trabajado con nosotros, liderando, ahí a la par de los pastores, y un día, bueno, se enojaron, se fueron, y se quedaron en la casa, y comenzaron a ver por televisión. Entonces nosotros fuimos a animarlo a que se vuelvan, ¿no? Eran personas preparadas, personas ya que enseñaban, y claro, ellos decían, ya no hace falta, nos dimos cuenta que no hace falta ir a un lugar, porque nosotros somos iglesia. Y ellos tenían toda la información, pero había cosas que ya no lo hacían, como decía la palabra de Dios. Ya no tenían comunión con los hermanos, ya no compartían como la iglesia primitiva, como lo hacía. Y digo, ¿y cómo hacen con el tema de la oración? No, oramos en familia. Ellos los dos eran creyentes, los hijos eran chiquitos. Y ellos decían, sí, pero así estamos bien. Pasaron años hasta que se ve que un día se dieron cuenta y hoy se están congregando. Pero le costó mucho volver a congregarse. Así pasó en el tiempo de la pandemia, ¿no? Teníamos las informaciones a través del celular, ¿se acuerda? Y algunos decían, bueno, iglesia somos nosotros. Tenemos mucha información, pero qué importante es no olvidarnos hacernos lo básico, lo que la palabra de Dios y el Señor nos enseña para que nosotros seamos esos cristianos, no creyentes, cristianos verdaderos, porque eso hoy nosotros no lo sabemos, pero va a llegar el momento donde Jesús va a venir a buscar su iglesia y dice que habrán dos en la cama, hablando de un matrimonio,
Uno se irá con el Señor, el otro se quedará. O sea, otros estarán trabajando o sea, está hablando de la importancia que es llevar una vida cristiana. Y no olvidarnos y tomar algo como una religión, ¿no? Así que tenemos muchísimas informaciones en cualquier tema, hay muchos libros. A veces uno dice, pastor, yo quiero crecer, yo quiero edificar mi vida espiritual. Y en la iglesia donde estoy, no sé, me parece que hay algo que me falta. Y eso yo lo experimenté en estos años como pastor, ¿no? Y a mí también me ha pasado eso en un momento que me congregaba en una iglesia siempre. Gracias a Dios nunca me alejé de la iglesia. Esté donde esté, siempre estuve. Siempre para mí congregarme fue fundamental y hasta bíblico. Por ahí algunos tienen otro tipo de información. Y era una necesidad. Y muchas veces nosotros tenemos tanta información que queremos que la información sea lo más importante. Entonces dejamos de hacer cosas. Y a veces, ¿por qué? Porque todo lo tenemos en casa, ¿no? A través del tema de la informática, de todo lo que la ciencia como avanza, ¿no? Y por eso, y me acuerdo que estos hermanos decían, bueno, nosotros tenemos, y digo, pero ¿quién es tu pastor? Le comentábamos ahí con los hermanos esto, ¿no? Dice, mi pastor es fulano de tal. Digo, pero vos no estás en esa iglesia. No, pero yo todos los domingos nos levantamos, oramos y el pastor nos predica. Y no era un pastor acá, era un pastor de Colombia. Y claro, y eso me dejaba duda, mucha información. Pero a la larga se dieron cuenta que estaban equivocados y gracias a Dios pudieron volver porque muchos se apartan una vez que dejan de congregarse. Eso es una estadística, se ve, no hace falta ser inteligente, uno lo ve. Nosotros como pastores siempre aconsejamos, congréguense, porque sabemos que es así. Una vez que uno se deja de congregar, pierde el hábito, pierde la práctica de la vida cristiana. Ya, si te cuesta orar, ya dejaste de orar. Sin embargo, venís a la iglesia y por lo menos en la iglesia vas a tener que orar en este tiempo, ¿me entendés? Entonces es una forma siempre de ir activándonos. La iglesia es como que te contiene la iglesia. Ser parte de una congregación es una falta de contención. Y algunos dirán, bueno, pero yo no lo necesito. Pero sí, todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Y a pesar de tanta información, muchos de nosotros seguimos sin tomar acción. Por eso digo, a veces uno si quiere una prédica, sí, te puedes quedar en tu casa, mañana tomando mate, escuchando la predicación. Y estos hermanos me decían, no, dice, no sabe cómo predica. Digo, sí, lo he escuchado, me gusta, lo escucho también. Pero yo tengo mi lugar. ¿Cómo hacer para hablar con ese pastor y que haga un trabajo pastoral sobre tu vida? A través de la prédica. Me parece que, ¿por qué? Porque tenemos mucha información, pero poca acción. O sea, no accionamos, no hacemos lo que realmente tenemos muchas veces que hacer. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Vamos a ver lo que el Señor dice. Lucas capítulo 6, en el versículo 46. Muchas veces también estoy experimentando como pastor de personas que buscan crecer en la iglesia, buscan madurar, buscan tener conocimiento, información, y está bien. Pero a veces no esperamos el tiempo de maduración para poder ir creciendo. Por eso fundamental es la iglesia, el lugar donde nosotros nos congregamos, ¿no? Y a veces dicen, no, porque hay un curso en tal lugar, hay una capacitación en tal lugar, y está bueno informarse y está bien capacitarse.
Pero muchas veces eso hace que nosotros nos fijemos, pongamos la mirada en lo que hacen los otros y lo que a nosotros nos falta. Y a veces eso nos desubica, nos descoloca. Y a veces andamos buscando, hago un curso acá, hago un curso allá, hago uno allá. No, ahora ya no, me interesa este curso, no sé, de evangelismo, y voy y hago evangelismo. El otro, no, a mí me interesa de liberación, no. Y está bien, todo es información, pero va pasando el tiempo, si no accionamos lo que hemos aprendido no nos sirve de nada. Tenemos un título de acá, un título allá, un diploma de allá. Entonces el tema de hoy, ¿qué es lo que yo le quiero transmitir? Que la información, el conocimiento es bueno, pero no es suficiente para llevar una vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Sino fijarse uno mismo. ¿Qué información tengo en cuanto a la iglesia y qué es lo que yo hago de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice? Lucas capítulo 6, versículo 46. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacéis lo que yo digo. No, es como que cuando habla de Señor, está hablando de alguien, una relación entre el Señor y el siervo. Dios es nuestro Señor, nosotros somos sus servidores. Y nosotros como servidores tenemos que hacer ¿qué? Lo que Jesús nos enseña, lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, ustedes me dicen a mí que yo soy su Señor, pero cuando yo les mando a hacer algo, dicen, no lo hacen. Versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es a quién. Aquella persona, aquel hombre o mujer que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esta parábola está hablando de la vida espiritual nuestra. No está hablando de algo de ingeniería, ¿no? De construcción, ¿no? Está dando una comparación, ¿no? Yo me acuerdo que cuando íbamos a edificar donde ahora estamos, yo no entendía nada. Ni siquiera había agarrado una pala. Había salido de la secundaria, así que en la secundaria estuve estudiando, después terminé la secundaria y entré al servicio militar. Le explico porque algunos dicen, qué vago el pastor. Está pensando, ¿no? Entonces le explico por qué. Entonces cuando entro al servicio militar estuve casi 1 año y medio. Y cuando salí, bueno, al tiempo nos habíamos comprometido, nos casamos, pero había que tener un lugar donde vivir. Y teníamos para hacer allá en donde nosotros vivimos, que eran de mi suegra, que estaba ya sola. Y bueno, había que construir y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Me acuerdo que yo comenzaba a preguntar, a informar. Me tenía que informar de todo, qué era un cimiento, qué era una columna, qué era un encadenado, las proporciones, qué hierro iban, ¿no? Y me informaba, y está bueno informarse. Pero después había que hacerlo. Y una cosa es informarla. Entonces venía un albañil que era un pariente y nos daba una mano para ir construyendo, y bueno, a mí me tocaba hacerle de peón, ¿no? Entonces yo también iba viendo si lo que estaba haciendo, ¿no? Yo quería controlar, ¿no? A ver si no hace cosas que me haga una pared y se me caiga, ¿no? No tenía ni noción yo. Entonces, de acuerdo a la información que yo tenía, yo venía y hablaba con él, digo, no es mejor hacer esto, aquello, no, pero mejor esto, bueno, y ahí sacamos conclusiones y llegábamos. Entonces la información es buena porque yo trataba de aplicarla. Si él me decía, no, mira, vamos a ponerle un hierro del 4, un ejemplo, ¿no? Y a mí me habían dicho, ponele del 6 para arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces yo iba, no, ¿qué te pasa si le ponemos del 6? Porque yo quería una edificación correcta.
O sea, yo no quería que se me caiga la casa. Entonces no conocía. Y él me decía, no, pero es mucho, bueno, no importa, le pongamos de 6. Entonces la información me servía, pero también la práctica, porque yo hablaba, la ponía en acción y después, bueno, hacerle, usted sabe lo que, el trabajo del peón es mejor ser oficial que peón, ¿no? Porque yo veo muchas veces que el oficial, no quiero hablar mal de los oficiales, ¿no? Pero dice, bueno, yo voy a levantar la pared, ¿no? ¿Y el ayudante quién es? El que hace el pastón, el que le alcanza esto. El oficial decía, alcanzame ese ferrito, alcanzame. Y a mí me hacían así, claro, era mi casa, yo tenía que construirla también. Me gustaba y medio me incomodaba, pero no sabía, así que si no sabes, tenés que hacer lo que el más sabe. Bueno, así es nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que informarnos si está bien. Cuanto más te informes, mejor. Pero todo lo que vos puedas informarte, lo lleves a la acción. Lo puedas hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le van dando un aplauso a esta palabra? Amén. Así que hasta el día de hoy la casa no se cayó. Quiere decir que, como dice acá la palabra de Dios, edificar una casa, Cabo Hondo, me acuerdo que estábamos haciendo los cimientos y uno es lindo decir, bueno, sí, cavar, hay que agarrar la pala y cavar, ¿no? Y bueno, y así fuimos haciendo y bueno, de manera tal que bueno, vino la lluvia, vinieron los vientos, no se cayó, gloria a Dios, ahí estamos. Y así es la vida espiritual, si nosotros no edificamos nuestra vida espiritual sobre la palabra de Dios, es difícil mantenerse. Cuando a veces nos pasa que en momentos de debilidad en la vida cristiana, como tenemos lucha, claro, vienen los vientos, vienen las tormentas y nos agarran mal parados y nos voltea y nos tira, nos desanima, nos angustiamos, nos enojamos y nos caemos. Pero cuando vos estás bien parado, o sea, tu vida está sobre la palabra de Dios, siempre vas a tener unas respuestas a los problemas y a las dificultades, siempre están las promesas de Dios. También dice versículo 49, mas el que oyó y no hizo, ¿cuántas veces oímos y no hacemos, no? Yo digo, ¿qué paciencia tiene el Señor con nosotros? A veces nosotros nos impacientamos cuando hay algún hermano que no hace, pero sí sabe qué tiene que hacer, ¿por qué no lo hace? Mira la consecuencia ahora, ¿no? Y no, yo no le aconsejo más nada, que haga lo que quiera, ¿no? Eso lo vivimos mucho los pastores, ¿no? Hasta que el Señor te prepara. Y uno tiene paciencia y tiene que enseñar y tiene que hacer que la persona edifique su vida. No olvidarnos, no olvidarnos. Y dice, más el que oyó y no hizo, semejante sea al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella. Es una palabra que nos habla de crecer, de edificarnos, de madurar. Una casa no se hace un día a otro. Hay que estar todos los días trabajando. La vida espiritual debe ser de la misma manera. Venimos los domingos, nos congregamos y está bueno. Mañana no te congregás, ¿qué vas a hacer? No, pastor, me tengo que dedicar a mi trabajo, está bien, me tengo que dedicar a mis hijos, me tengo que dedicar a mi familia, está bueno. Pero no tenemos un tiempo para acordarnos de que tenemos que edificarnos, leer un ratito, escuchar una alabanza, algo que nos edifique nuestro espíritu. No, pastor, no tengo tiempo. Y claro, después venís el miércoles o venimos el domingo y venimos arrastrándonos, ¿no? Como diciendo, no doy más, que alguien me ore, ¿no? Entonces, está bien al principio, a veces nos pasa eso, pero tenemos que edificar con buenos fundamentos. Tenemos que hacer una buena base para nuestra vida cristiana. Muchas veces a los hombres
que tiene la responsabilidad de sustentar espiritualmente a la familia. El hombre tiene toda esa responsabilidad. Mire, varón, que cuando el Señor un día te llame delante de Él, vas a tener que pedir cuenta, no solamente por vos, sino por tu mujer, por tus hijos, o sea, por aquellas personas que vos tengas esa responsabilidad, te la va a pedir a vos. ¿Sabe por qué? Porque vos sos cabeza. ¿A cuántos hombres nos gusta ser cabeza? Sí, pastor, yo soy la cabeza del hogar. A veces pensamos que ser la cabeza es hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros somos siervos, hacemos lo que Dios nos dice. Amén. Y dice que cuando nosotros no, o sea, oímos, pero no hacemos. A veces nos pasa, pastor, estoy sirviendo al Señor, pero voy a dejar este tiempo de servir al Señor. O voy a dejar de hacer esto. Porque tengo muchas cosas. Porque estudio, porque trabajo, porque hago deporte, porque, no sé, necesito mis tiempos con mis amigos, con mi familia. Y dejás de servir a Dios, no tenés tiempo. Y tu vida ya comienza a cambiar, porque la edificación, ya estás edificando sobre todo lo tuyo, pero no estás edificando sobre la roca. Porque edificar sobre uno es sobre mis fuerzas. Y cuando uno edifica su vida espiritual y cree que la edifica sobre su fuerza, comenzamos a enfermarnos, comenzamos a angustiarnos, comenzamos a tener problemas, comenzamos a tener dificultades. Parece que todos los problemas se nos vienen. ¿Qué es? ¿Dios me está castigando? No, lo que pasa es que estás edificando sobre tierra. Y cuando miran los problemas no sabe cómo solucionarlos. Y a veces en la iglesia vivimos así, tratando de zafar, ¿no? Bueno, el argentino es así, bueno, vamos a ver cómo podemos zafar, ¿no? O sea, no tomamos esa responsabilidad y ese compromiso de decir, no, yo quiero llevar una vida cristiana de acuerdo al propósito de Dios. Amén, porque para eso fuimos llamados. Recibimos todo por gracia, es un regalo. Pero qué lindo cuando uno puede hacer algo, sentirse útil. Y como decía Héctor, el Señor este año nos puso en un gran desafío, porque y a mí me gusta escuchar que un hermano hable de esa situación, porque recién cuando vos te entrás a meterte en el compromiso y la obra de Dios, ahí te das cuenta la necesidad. Mientras tanto no, uno dice, bueno, yo voy a la iglesia, me siento, escucho, pero cuando vos empezás a introducirte en las cosas de Dios, comenzás a ver la necesidad, ¿no? Y pastor, ahora tenemos 3 obras, y sí, tenemos 3 obras. ¿Y qué hacemos, pastor? Oramos por los obreros. El Señor, ¿qué dice? Oren para que envíe obreros. Yo también lo tengo claro en eso. Pero el Señor me dijo, estos son los lugares donde vos tenés que abrir. Yo podía decirle, pero yo solo soy pastor. No puedo hacer todo. Y claro, no puedo hacer todo. Pero el Señor dice, lo tenés que hacer. Y yo sigo cavando. Amén. Para mantener la obra de Dios. Y el Señor se va a encargar. Seguramente va a levantar pastores, seguramente va a levantar personas comprometidas que quieran hacer. O sea, Dios va poniendo esa pasión en el corazón de cada uno de nosotros. O sea, antes estábamos con que, pastor, en la iglesia yo quiero servir, pero no hay lugar para mí. Los músicos están todos. Y si hay que hacer algo ahí, hay que barrer, nos peleamos todos, queremos agarrar la escoba. Bueno, eso no pasa, ¿no? Es decir, ¿no? Todos queremos hacer todo bien, no, pero a mí no me deja, no puedo hacer esto. Y el Señor dijo, iglesia, ¿ustedes quieren servir? ¿Quieren comprometerse? Porque mucha teoría, mucha información. Pero acá no hay acción. ¿No hay acción? Bueno, tiene una iglesia acá, tiene una iglesia allá, tiene una iglesia allá. Prepárese, escuche a Dios, si lo llama para pastor, para evangelista, para enseñar la palabra. Miren los ministerios que se necesita.
para ir a limpiar la iglesia, para pintar la iglesia, para arreglar cuando se filtra el agua, albañiles, se necesita de todo. Entonces el Señor ya nos dio. Ahora dice, bueno, ahora no me vengan a decir que el pastor José no le da lugar. Y para mí es un alivio. Es un alivio saber que es el Señor que hace las cosas. Por eso tenemos que edificar para poder crecer, hermanos, sobre buenos fundamentos. Construir nuestra vida cristiana. La información está buena. Está buena. Cuanto más usted quiera aprender, mejor. Pero si no tiene acción, no va a ser suficiente la información. Hay muchos hermanos en Cristo informados que se la han preparado en la iglesia, que han servido y que con el tiempo han dejado de accionar. ¿De qué le sirve la información? Sí, Él es mi Señor, es mi Señor. Sí, vos sos mi Señor. Te mandé a tal iglesia, te prepararon. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada. Pero yo no te llamé para eso, yo te llamé para que acciones. Por eso dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto cree que esta palabra es para uno? ¿Para el pastor nada más o para todos? Amén. Santiago, vamos al libro de Santiago. Cómo me gusta cuando el Señor nos confronta, hermano. Cómo me gusta cuando el Señor su palabra va al hueso, ¿no? Donde dice, ay, es muy profunda. Porque nos ama, hermano. El Señor, por lo menos a nosotros los que estamos acá y que somos una familia, el amor de Dios, yo veo el amor de Dios y la misericordia de Dios sobre la vida de muchos de nosotros, que el Señor tiene el control, pero espera la acción de la iglesia. Santiago capítulo 1, versículo 22. Bueno, pastor, ya voy a arrancar, no me apure. Esto es lo que el Señor me dice que hay en la mente de alguno. Y hay algunos que se están quejando. No te quejes, hermano. Esto es para edificación. Santiago 1, versículo 22 dice, pero ¿qué tenemos que hacer? Ser hacedores de la palabra. Hacer lo que el Señor nos dice. Tuve una conversación con un hermano en una oportunidad y me dice, pastor, voy a dejar de servir. ¿Por qué? Dios te llamó a hacer un ministerio. Sí, dice, pero no puedo, no me dan los tiempos. Y le digo, ¿pero por qué no te dan los tiempos? Y porque trabajo todos los días. ¿Todos los días? Sí, todos los días. De lunes a domingo trabajo todos los días. Y yo me quedé pensando, digo, bueno, si trabaja, y yo digo, ¿qué le digo a esta persona? Porque cada uno tiene la voluntad de elegir, ¿no? Porque a veces uno piensa que el pastor le dice, no, bueno, trabajé, tenés que tener fe. No, hay que trabajar. Porque uno dice, no, a mí el Señor me dijo que Él me va a dar todo lo que necesito. Y andamos predicando por las casas, porque yo lo he vivido, personas con información predicando de casa en casa, en barrio, y lo que menos hacía ocuparse de su familia, alimentarla, no trabajaba. Decía que tenía fe, y la familia pasaba re mal.
Por eso tampoco los extremos, ¿no? Entonces me dice, y yo digo, y bueno, pero tenés que acomodarte, organizarte, le digo, ¿no? Porque a veces hay cosas que los pastores no sabemos todo. Aprendemos, seguimos aprendiendo. Y le digo, ¿vos trabajás de lunes a domingo? Sí, me dice. Le digo, y vos sos cristiano hace muchos años, ¿sí? Crecido. Digo, ¿y qué hay con eso de que trabajarás 6 días y uno descansarás para consagrarlo al Señor? ¿Por qué no lo haces? Y bueno, estuvimos hablando un rato con eso y le digo, vos te estás dedicando mucho a tu familia, está bien, a tu trabajo, a tus cosas, pero vos tenés un llamado y estás dando un servicio en una iglesia. Y el Señor me llevó a eso, a su palabra. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Entonces la prioridad no es Dios. La prioridad son tus cosas. ¿Tiene que trabajar? Claro que tiene que trabajar. Y después de hablar mucho tiempo me dice, lo voy a pensar. Digo, mira, no hay nada que pensar. 6 días trabajás, 1 descansás. Porque vos, el hecho de trabajar de lunes a domingo, y no te puedes congregar, no puedes estar a la iglesia, no puedes hacer nada, y querés llevar una vida cristiana, tenés toda la información, pero no estás haciendo nada. No hay acción, no hay compromiso, no hay prioridad. Y eso nos pasa a nosotros. A veces no nos damos cuenta. Después él dijo, lo voy a pensar. Es como que él no le encontraba una salida. Y digo, pero la salida está en la palabra de Dios. Haced lo que Él nos dice. Ese día que vos consagrás, porque uno sabe que, hermano, a veces se aferre tanto al trabajo por necesidad y nos olvidamos de Dios que es nuestro proveedor. Ya dejamos que Dios ya no sea nuestro proveedor. Porque cuando muchas veces llegamos al camino de Dios, llegamos con toda la necesidad y Dios restaura la familia, te restaura tu trabajo, viniste sin trabajo, el Señor te dio trabajo. A veces dice, pastor, tengo tanto trabajo que ya no puedo ni congregarme. Ojo, vas a dejar de escuchar la palabra de Dios y no vas a poder hacer lo que Dios te dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Fíjate que esta persona, este hermano, lo que me estaba contando, trabajar de lunes a domingo, y yo le decía, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo podía ayudarlo, no? Y le digo, quiere decir que vos tenés tus horarios de trabajo y lo que te sobra le das a tu familia. No le estás dando un día para tu familia. No le estás dando un día para tu esposa ni para tus hijos. ¿Por qué? Porque vos no tenés un día consagrado a Dios. Y no consagraron un día a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, es pecado. Pastor, ¿es para tanto? Y sí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, acá tenemos toda la palabra de Dios. Por eso dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cuántos hermanos con hermosos ministerios han dejado de servir a Dios por el trabajo, ¿no? Por sus... Y yo sé que a veces la situación es difícil, nosotros la vivimos. O sea, yo soy testimonio porque la viví, lo que es quedarme sin trabajo y tener chicos en la edad escolar. Pero siempre uno tiene que entender que la provisión viene de Dios. Y aquellos que nos esforzamos a veces por hacer más dinero, por tratar de hacer esto, no llegamos nunca. Siempre las cosas se nos traban. Pensalo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me decís, Señor, Señor, querés llevar una vida cristiana y no haces? Y a veces en cosas pequeñas, no estamos hablando en cosas, pastor, pero yo no engaño a mi esposa, yo no le robo a nadie, yo no me peleo con nadie.
Y a veces podemos caer en esos detalles, que parecen detalles, pero son fundamentales, porque no deja de ser la palabra de Dios. Amén. Versículo 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo no sé si usted es una persona de verse mucho en el espejo. Tal vez las mujeres un poquito más, ¿no? Pero es verdad, yo pensaba en esto, ¿no? La palabra, ¿no? Llevarlo a mi vida y voy, me lavo la cara, me seco, me miro el pelo, ni la cara me miro el pelo, me peino mucho, no tengo, me peino así nomás y ya estoy, ¿no? Ya salí, ya me olvidé lo que yo vi ahí, ¿no? Y así nos pasa. Como decía Héctor, no nos olvidemos, hermano. Y lo decía con una actitud de decir, por favor, hermano, no se olvide. ¿Sabe qué? Que cuando uno ve cosas y otro no la ve, uno quiere ayudarlo, ¿no? Y hace fuerza. Dale, hermano, vos podés, dale. Seguí adelante, no te quedes, Dios te va a bendecir. No, pero estoy acá, estoy tirado, vos no sabes lo que es, mi problema, mi dificultad. No, pero vos no mires el problema, vos miralo a Dios que es más grande. Y uno trata siempre de animarlo, ¿no? De estimularlo a él, ¿no? Porque para que vea, ¿no? Porque a veces no podemos ver las cosas con claridad. Y muchas veces nos olvidamos. Mas el que mira atentamente en la palabra de Dios, en la ley perfecta, esa es la de la libertad, hermano. La palabra de Dios nos trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libre. Agarre ese versículo, póngaselo en la heladera, en el baño, en todo lugar, en el espejo del baño, en todo lugar, ¿no? Y téngalo ahí presente. San Juan. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí cierra. Este será bienaventurado, dichoso el que hace, porque es bendecido por Dios. Mucha información, hermanos. Tenemos la mente ocupada en muchas cosas. Y de palabra de Dios, ¿quién no ha escuchado parábolas, predicaciones? La gente que no está en la iglesia ha escuchado y a veces conoce historia de la Biblia, información. Pero nosotros si queremos edificar, como dijo el Señor, que en los momentos difíciles de angustia, de problemas económicos, de enfermedades, problemas personales, sea lo que sea, sea el problema que sea, son tormentas, son vientos que vienen sobre nuestro hogar, sobre nuestra vida. Si no hacemos una buena base, todo se cae. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es fundamental, es toda nuestra vida. Me gusta la tele, puedo tener una pantalla más grande, me gustan los mejores músicos. De los músicos lo que más me gusta no son los instrumentos, sino esa vocación de servir a Dios. De que cuando canten y alaben a Dios, yo pueda sentir la presencia de Dios. Ese es lo más compromiso. Que venga un músico que tenga un instrumento, el último, de la última generación, y que sepa mucho de música, y que toque una alabanza, una adoración, la puede tocar. Pero de ahí sentir la presencia de Dios es otra cosa. Eso es un músico. El adorador es otra cosa. Por eso tenemos que esforzarnos. Tenemos que no solamente llenarnos de información, sino ponerla en acción.
Usted hoy escuchó este mensaje. Tal vez no se congrega hasta el próximo domingo porque en la semana no puede el miércoles porque trabaja. Y usted vuelve dentro de una semana. Edifíquese sobre esta palabra. Vuelva a leerla en la semana. Ore, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Hacia dónde tengo que hacer? Y si quiere ir allá a la Sachira y puede ir los viernes a la Sachira, vaya y congréguese a la Sachira. Eso también es sembrar. Usted siembra espiritualmente. Tiene que ir los martes acá en Madero, vaya en Madero. Nosotros tratamos de lo que pueda estar en todos lados. Eso edifica. No le digo que vaya a todos lados. Pero usted tiene que ver cuál es su necesidad. Por ahí el domingo, bueno, hoy un domingo usted no puede venir. Bueno, tiene 2 lugares donde ir a escuchar la palabra de Dios y estamos en la misma línea, en la misma visión de la iglesia. Porque a veces, no, pastor, el domingo no pude ir, me fui a otra iglesia. Está bien, congregate. Pero el Señor está hablando a la iglesia en forma particular, en forma local, en cuanto a que vos sos parte de ese lugar y ese lugar donde vos tenés que edificarte y donde tenés que crecer para servir a Dios. Amén. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos? No me mienta, ¿eh? Qué lindo, hermano, es cuando nos edificamos en la palabra de Dios. Este es un tiempo de disfrutar, más allá si usted tiene sueño, después vaya a su casa y duerma, tiene hambre, después va a llegar y va a comer. Pero comamos de esto, comamos y hagamos base, hagamos fundamentos. Porque la vida cristiana, hermano, nos resuelve problemas en todas las áreas. Usted puede trabajar de lunes a domingo, le va a resolver el problema económico, no digo que no. Porque usted trabaja y seguramente usted va a tener su recompensa material. Pero la espiritual cubre todas las áreas, cubre las emociones, los sentimientos, los problemas familiares, problemas de adicciones, problemas de violencia en el hogar, trae paz a la vida nuestra. Por eso tenemos que edificar. Jesús le dijo, edifiquemos nuestra vida espiritual. ¿Sobre qué? Sobre mi fuerza, no, sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.